Agente enterrado vivo. James Casbolt es un ex agente del MI6 que trabajó en operaciones de drogas de Os Negras en Londres entre 1995 y 1999. Él viene de un linaje de gente de inteligencia. Su abuelo fue de la inteligencia naval, su padre era MI6, quien también participó en Ops Negras, y su tío era un oficial del MI5 en logística. De Cornwall, Inglaterra, James desea hacer enmiendas por su participación en estas operaciones y denunciar los crímenes contra la humanidad, en los que las agencias de inteligencia están implicados. Los MI6 y la CIA han acaparado el comercio mundial de medicamentos, que tiene un valor de al menos 500 libras esterlinas $1.000 millones al año, esto es más que el comercio mundial del petróleo, y ahora están trayendo la mayoría de drogas ilegales a Estados Unidos y Gran Bretaña. Están utilizando este dinero de la droga para financiar proyectos secretos por encima del alto secreto, las cuales incluyen la construcción y mantenimiento de profundas bases militares subterráneas, DUMBs. En la actualidad hay más de 4.000 de estas bases por todo el mundo y la profundidad media de estas bases es de 4 millas y cuarto. Algunos son poco profundas y otras son más profundas. Las bases son en promedio del tamaño de una ciudad de tamaño medio y sí, él dice que hay extraterrestres en ellas. James está conectado a gente de inteligencia, ha trabajado en estas bases subterráneas y otros proyectos relacionados con ET. Hay un gran número de niños y adultos desapareciendo en todo el mundo que terminan en estas bases subterráneas. Como ex agente del MI6 que ha visto extraterrestres de primera mano y tiene información privilegiada que pondría en shock hasta el más incrédulo. Toda persona que viva en el planeta hoy debe ser consciente de esta información para su futuro. Un verdadero esclavo es el hombre que no puede hablar su mente, antiguo proverbio griego. La inmortalidad será dada a los que desenreden la ignorancia de su juventud, proverbio antiguo. Capítulo 1. Manequín. Mi nombre es James Miguel Casbolt. Lo siguiente es mi vida y testimonio. Nací en Londres en 1976. Fui elegido por un organismo de inteligencia de control mental y el programa de realce genético antes de mi nacimiento y nací en el programa conocido como Proyecto Manequín. Este proyecto es uno de los proyectos más secretos y clasificados en este país, y este es el primer libro escrito sobre él. Nací en el proyecto debido a los atributos genéticos raros que poseo, los cuales los controladores del proyecto buscan, además, debido a la participación de mi familia en la comunidad de inteligencia y los Illuminati. Mi familia desciende de la familia real francesa de la Revolución Francesa en el lado de mi padre. Mi abuelo estuvo involucrado en la inteligencia naval en la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era James Casbolt. También fue un miembro de alto rango de la gran logia masónica Singlesamen Berkshire. Berkshire es un importante centro de actividad en el Reino Unido, por lo que ha llegado a ser conocido como el Nuevo Orden Mundial. Él era un judío sionista y también muy involucrado con Rupert Murdoch y operaba su propia compañía de impresión propia después de la guerra. Mi tío era un operativo MI5 en logística, su nombre es Bren Casbolt, y mi padre era un operativo MI6, y su nombre era Pedro Casbolt. Mi padre también era conocido por muchos diversos alias en la comunidad de inteligencia. Mi padrastro, Neil Pettet, era un ejecutivo de alto nivel de una empresa de metal de aluminio llamada IMETS, ahora llamado Servicio de Metales. Esta empresa estaba basada en Newbury, prácticamente directo en la parte superior de la instalación de Albarra 499. Neil tenía un contrato de defensa militar con el Ministerio de Defensa y trabajó en labores subterráneas en Alemania, RAF. Welford se conecta subterráneamente al Albarra 499. También trabajó en los laboratorios de genética Arwell en el área y en la unidad militar Boscombe Bedown en Wiltshire. Ambos lugares están muy relacionados con el proyecto Manequín, como veremos más adelante en este libro. También tengo una relación llamada Charles Casbolt. Charles tuvo tantas matanzas durante peleas de perros en la RAF durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Hay un sitio web de héroes de guerra dedicado a él en la internet. Busque a Charles Casbolt en Google para ver esto. Mi padre estuvo involucrado en operaciones de tráfico internacional de drogas, trayendo millones de libras de drogas ilegales a Gran Bretaña a partir de los años 60. Él trabajó con asociados del operativo MI6 Howard Marks y operó en Roma, España, Oriente Medio y otros lugares.
La MI6 y la CIA se han convertido en infames por esto, y el dinero de la droga es conocido en los círculos de los servicios secretos como fondos no apropiados. Este dinero financia proyectos encubiertos que deben ser mantenidos fuera de ciertos registros oficiales del gobierno. Muchas de estas cuestiones, así como también mi participación en el proyecto Maniakin, se hará público por primera vez en este libro. He tenido constantes amenazas de muerte, e incluso la gente de inteligencia muere en circunstancias muy sospechosas horas antes de reuniones organizadas conmigo. Sin embargo, la misión de conseguir esta información altamente confidencial para el público y la exposición de las personas que perpetúan los horrores de este proyecto médico es más grande que mí y debe hacerse pública. El desprecio por la vida humana y el sufrimiento se compara con la experimentación genética y control mental de los científicos nazis en la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Maniakin es un programa de control mental y manipulación genética dirigida por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. A pesar de que la NSA es oficialmente el gobierno de Estados Unidos, ellos operan muchos proyectos negros en muchos países alrededor del mundo. La NSA se está convirtiendo en el servicio secreto más poderoso del mundo y actualmente está tomando gran parte del aparato de inteligencia mundial. El proyecto Maniakin fue iniciado en 1972 y todavía está siendo ejecutado desde una instalación subterránea de 6 niveles, debajo de la pequeña ciudad de Peasemore en Berkshire, a pocos kilómetros de donde me crié. Esta base subterránea es tan secreta que los residentes locales de Peasemore ni siquiera son conscientes de que exista. Esta instalación de la NSA, conocida en los círculos de inteligencia como la base Albarra 499, está situada a 200 metros por debajo de la aldea. Hay entradas a la instalación en Grand Common, conocido como Entrada Bravo, que ahora está sellada. Universidad Watchfield de Ciencias Militares, Entrada Delta. Laboratorio Sarwell en Oxfordshire. No hay entradas a la base en Lambourne y Welford en Berkshire. La base subterránea en Lambourne es el Área 51 del Reino Unido con muchas naves aéreas exóticas, de antigravedad almacenados allí. El proyecto implica el secuestro de civiles y también de ciertas personas de inteligencia y militares. Algunas personas del personal de inteligencia y personal militar se han ofrecido como voluntarios para el proyecto, pero muchos no. Casi todos los civiles conejillos de Indias no se han ofrecido y han sido utilizados en contra de su voluntad. Yo fui vendido al proyecto. Muchos de los civiles también han sido utilizados en el proyecto desde muy pequeños. La razón es crear agentes durmientes programados utilizando un sofisticado hardware electrónico basado en la hipnosis. Estos individuos son programados por la NSA para llevar a cabo futuras tareas, establecidas por la NSA, convertirse en sicarios como adultos. Los durmientes son personas que llevan a cabo una gran variedad de tareas preprogramadas, a veces con poca conciencia de los procedimientos médicos en el proyecto Maniakin, debido a las técnicas avanzadas de borrado de memoria. Una gran parte del proyecto se centra en la creación de agentes de espionaje y asesinos que han sido objeto de mejoras genéticas, lo cual será discutido en mayor detalle en este libro. El proyecto Maniakin es en realidad una especie de escuela en la que crecí. He sido entrenado desde la edad de 5 años en la Albarra 499 y en otras bases militares en todo el Reino Unido. Llevé a cabo mi primer asesinato encubierto para la comunidad de inteligencia cuando tenía 16 años, en Brighton. Esto puede parecer increíble para muchas personas, pero una gran cantidad de evidencia será presentada en este libro. La mayoría de la gente no sabe lo que la comunidad de inteligencia realmente es. Olvídese de películas de James Bond, la mayor parte del aparato del servicio secreto en el Reino Unido y los Estados Unidos es una oculta red de pederastas dirigida por facciones de corrupción de los grados Illuminati de la masonería, grado 33 y superiores. Todo en el proyecto Maniakin es organizado por el sistema de cábala judía oculta, utilizando como métodos esotéricos como la numerología y arqueometría, visión remota avanzada. Incluso el nombre James Casbolt significa valiente, condecorado guerrero de la muerte y destrucción en la numerología cábala. Usted puede verificar esto en la cábala calculadora, Cábala Calculator, disponible en Internet.
Mi número de seguridad en el proyecto Mannequin es X4566-2, y fui comandante de una unidad de 5 miembros que se componía de 4 hombres y una mujer. Incluso esto estaba basado alrededor de la cábala, como 5 miembros, cada uno representando uno de los 5 elementos: aire, agua, fuego, tierra, metal / espíritu. Nuestra unidad de asesinatos era parte de un equipo delta de 5 miembros, y el equipo estaba dividido en 3 unidades. Cada unidad comprendía de 4 hombres y una mujer. Yo era conocido como el comandante Miguel Prince. Durante mis visitas al Al-499 a través de mi vida, fui llevado a través de la entrada Gran Bravo común la mayor parte del tiempo. A veces, eran utilizadas otras entradas. En la entrada Alfa en los laboratorios Aruel, hay una zona de seguridad en uno de los edificios. Esta zona de seguridad, A, es custodiada por 2 agentes de seguridad que están armados. En esta área hay un ascensor que desciende a 200 pies a la zona de seguridad B. El ascensor tiene 2 secciones. Una para el personal y los conejillos de indias y otra para los vehículos. La segunda área de seguridad es mayor y tiene 4, y a veces 5 funcionarios que están completamente armados. El área B tiene 2 puertas de alta seguridad que sellarán el túnel hacia el Al-499 en el caso de una emergencia. El área B de seguridad dispone de 2 vehículos en funcionamiento que viajan de ida y vuelta entre Aruel y Peasmore. Los oficiales de seguridad escoltan a todos los conejillos de indias, desde y alrededor del Al-499. Los sujetos médicos son drogados cuando entran en la instalación. Mi implicación con la comunidad de inteligencia se remonta a años, como estaba previsto, pues, cuando niño en el proyecto Mannequin habría de ser utilizado como agente de espionaje cuando creciera. En ese momento yo tenía 18 años, estaba involucrado en programas avanzados de visualización remota en una instalación subterránea en Londres. Para cuando tuve 19 años, yo estaba involucrado en operaciones encubiertas de tráfico de drogas del MI6, trabajando para mi padre. Esto fue en Londres entre 1995 y 1999. Mi padre, tío y abuelo también tenían cuestiones de control mental y sitios de programación en este país, donde mi padre fue programado, lo cual también será discutido en este libro. Las operaciones de control mental manejadas por la inteligencia son por lo general asuntos multigeneracionales, siendo cada generación más fácilmente programable, ya que la memoria genética de los más horribles procedimientos médicos se vuelven más arraigados dentro de la composición genética de la familia. En la década de 1950, un estudio de linaje genético fue iniciado por la NASA, basado en los laboratorios Aruel para encontrar candidatos adecuados, especialmente niños, que serían utilizados en el proyecto Mannequin. A partir de este estudio se inició el proyecto en 1972, sin embargo, mi familia pudo haber sido objeto de control mental antes de la década de 1950. La NASA está muy interesado en la creación de asesinos genéticamente mejorados y agentes de espionaje que tienen ciertos rasgos genéticos innatos como habilidades psíquicas. Estos métodos de mejoramientos genéticos son una continuación del trabajo de los genetistas y médicos nazis de control mental en la Segunda Guerra Mundial. Como mucha gente sabe, los nazis estaban muy en lo oculto, y Hitler estaba tratando de crear su superhombre, o Superman. Este es un soldado genéticamente mejorado con los sentidos intensificados, inteligencia, fuerza y habilidades paranormales como la telepatía. Todo esto se tratará en detalle en el capítulo 2. La NASA busca gente de ciertos linajes, y estas personas son principalmente de genética celta / sangre azul, aristocráticos. Las personas con estas genéticas tienen una predisposición genética a lo paranormal o capacidad sí, ya que estas culturas se han practicado habilidades psíquicas durante generaciones, en antiguos rituales que tienen su expresión moderna en la masonería, por ello, esto está en la memoria genética de las personas de estos linajes, aunque no hayan practicado por sí mismos las habilidades psíquicas. Hay generaciones de alto nivel de masonería en mi familia. Los individuos de las líneas celtas de sangre azul tienen un factor de sangre RH negativo. Este es un tipo de sangre muy rara y representa aproximadamente el 5% de la población.
RH negativo significa que el oxígeno es procesado en la sangre de manera diferente a las personas con sangre RH positiva. La cantidad de oxígeno procesado por el cuerpo hace toda la diferencia en capacidades inusuales. Esto es evidente en las artes como el tai chi y el yoga. Hay cuestiones más profundas, que conectan con los supuestos antiguos nefilim de la Biblia. La madre de mi padre fue una aristócrata francesa llamada Vera Tillard. Hay generaciones de masonería de alto nivel en la familia de Tillard. La línea de la familia pasó luego a través de Escocia, a este país. Los Tillard tienen un escudo de armas que es transmitido a través de las generaciones al hijo mayor. Por todo ello, mi implicación con el aparato de inteligencia mundial ha sido extensa. Cuando comencé a desenredarme del proyecto, fui directamente ayudado por facciones renegadas de la inteligencia británica y LANSA, que quieren ver cerrado el proyecto Mannequin. Me dieron una autorización de seguridad Umbra 1, un nivel por encima del alto secreto, por esta facción de LANSA he interrogado sobre los aspectos más profundos del programa y cosas que me cambiaron la vida. Debido a lo que me dijeron y mostraron, nunca será otra vez el mismo. La mayor parte de lo que se detallará en este libro, y diversos documentos oficiales que tienen mi nombre y número también será incluido. Hay facciones, tanto positivas como negativas en LANSA y la inteligencia británica que participan en una guerra interna entre sí. De hecho, toda la comunidad mundial de inteligencia ha descendido en el caos a causa de las continuas luchas internas entre facciones rivales, a menudo en las mismas organizaciones. También me dieron alguna tecnología que fue creada por LANSA en la década de 1960, que abre las vías nerviosas en el cerebro para recuperar los recuerdos que han sido suprimidos en los proyectos de control mental. Entre otras cosas, se me ha proporcionado una documentación altamente clasificada que enseña a controlar las propias ondas cerebrales, y dominar y tomar el control de uno mismo en lugar de que el proyecto lo controle a uno. El control de ondas cerebrales es una parte importante del proyecto Mannequin, y la gente liberándose de él necesitan ser capaces de controlar sus propias ondas cerebrales. Estos métodos de autodominio que he enseñado son similares a la meditación muy avanzada, pero utilizando máquinas y física avanzada creada por doctores biofísicos. Tengo 31 años, y alrededor de esta edad, las vías nerviosas en el cerebro que tienen recuerdos de los procedimientos de control mental a menudo comienzan a abrirse, y la víctima comienza a recordar en detalle lo que le pasó en las instalaciones donde ocurrió el procedimiento. A menudo, un niño durmiente es muerto antes de cumplir los 30 años debido a esto. Esto es conocido en los círculos de inteligencia como ser arrojado desde el tren de la libertad. Tren de la libertad es lenguaje en código para el inmenso número de víctimas civiles que están siendo utilizadas en muchos proyectos de control mental en este país y en el extranjero. Programas específicos que contienen instrucciones para tareas, e incluso habilidades mejoradas, son instaladas en las memorias de las víctimas del proyecto Mannequin. En el proyecto, se enseñan cosas como la forma de acceder a la capacidad sí y cómo etiquetar una habitación, una persona, un vehículo, etc., combate avanzado, control de multitudes, guerra psicológica, tortura y técnicas de interrogatorio, etc. Esta información es almacenada en compartimentos en mi mente, y a la que solo los gestores del proyecto tienen acceso, y que podrían traer adelante mediante el uso de detonantes hipnóticos. Eso fue hasta que mis recuerdos empezaron a volver en detalle en 2006, y las barreras de amnesia en torno a estos compartimentos comenzaron a descomponerse. Con la ayuda adecuada y mis esfuerzos de deprogramación, poco a poco voy accediendo a más y más de esta información. Al menos 5 programas Mannequin y un montón de subproyectos relacionados han sido descubiertos en mí. Estos han sido instalados en mí y se clasifican en letras griegas, que son también el nombre de específicas ondas cerebrales. Por ejemplo, alfa, beta, delta, gamma, teta y omega. El programa Theta es un programa psi/telepatía que me habilita físicamente a ver ondas de sonido escalares basadas en la radio. También puedo manipular estas ondas de sonido con mi mente. La tecnología más importante que utiliza la comunidad de inteligencia es la escalar/radio que es basada en el sonido. Por lo tanto, podemos imaginar cuán importante es esta capacidad en un individuo implicado en el espionaje. El cerebro tiene la capacidad de recibir, emitir y manipular las ondas de radio.
Si usted sostiene un vaso o una concha a la oreja, el sonido como silbido de la electricidad estática, como el estruendo de aire corriendo, es el vidrio o la concha actuando como un contenedor y capturando las ondas de sonidos de radio que el cerebro está desprendiendo. El cerebro tiene un receptor y transmisor telepático que usa ondas de sonido. De hecho, los pensamientos son simplemente ondas de sonido escalar que la mayoría de la gente no puede ver, pero son muy reales. Por lo tanto, telepatía, televisión, y teléfonos. Yo tengo fotos que serán mostradas en este libro de mí manipulando ondas escalares de radio. Es posible su captura en una cámara digital. Imaginen mi sorpresa el año pasado cuando las partes de mi cerebro que contienen la capacidad sí del proyecto comenzaron a integrarse con mi personalidad cotidiana. Yo estaba viendo ondas de luz emanando que las cabezas de la gente, de las antenas de las casas y los coches, y de las antenas de telefonía móvil. Pensé que me estaba volviendo loco hasta que uno de mis amigos se explicó lo que era y me mostró cómo se puede tomar fotos de estas ondas de radio. Es una cosa extraña de describir. Las ondas de sonido parecen como si alguien ha tirado una piedra en un estanque, y las ondas están saliendo en círculos y ondas. Desde mi entender, el sonido es el secreto de la vida, y los doctores científicos que trabajan para la NASA lo saben bien. Esa es la razón por la cual la física avanzada es mantenida tan en secreto y fuera del dominio público. Recientemente se ha lanzado una película llamada El Secreto, que afirma que una persona puede crear la realidad que les rodea utilizando sus pensamientos. Cuando vi la película, inmediatamente me di cuenta esto era la física suavizada que la NASA me había enseñado en el pasado. He hecho cosas en el último año como sacarme información de millones de personas a través de programas de radio, revistas y el internet con los métodos que me enseñaron de esta célula positiva en la NASA. Ellos llaman a esto MPO, manifiesta producción de observador, y LERM, matriz de realidad codificada por luz. Sin entrar en la arenosa jerga técnica, LERM se basa en el funcionamiento integrado de los tres órganos importantes en el cuerpo. El complejo de la corteza cerebral, que incluye los antiguos cerebros reptil, mamífero, y necrótico. El corazón. El cerebro visceral o entérico. LERM se enseña a los iniciados de los niveles más altos de la masonería, así como el agente de la NASA. Es bastante sencillo una vez se decodifica, y la gente que lo entiende puede, en realidad, manifestar sus deseos muy pronto. Esto parece cosa de magia para los no iniciados, pero también los televisores y las ondas de radio le parecerían a la persona hace un par de cientos de años atrás. Esta tecnología secreta está muchos años más avanzada que cualquier cosa en el dominio público y es ciencia que se desarrolló en las instalaciones subterráneas de la NASA en Pine Gap, Australia, así como en otros lugares. Estaré poniendo algunos de estos documentos de la física de la NASA en este libro, así que usted puede aprender a hacerlo también, a pesar de que ciertas facciones no quieren que salga esta información. Estos documentos apuntan a la conciencia pura existente como sonido puro en una frecuencia o dimensión superior, pero más sobre esto más adelante. Otros programas Maniakin que han sido instalados en mí son conocidos como Janus/fin de los tiempos. Janus es un programa para dormir que se activa cuando ocurran grandes acontecimientos, como el 9/11 y el plan a venir de la ley marcial en los Estados Unidos, al cual algunos investigadores se refieren como el nuevo orden mundial. Janus es el dios romano de dos cabezas, del cambio. De hecho, estoy contra el tiempo para ser desprogramado antes de que empiecen a suceder los eventos programados, como la ley marcial en los Estados Unidos. Si no me desprogramo en el tiempo, pudiera ser utilizado por ciertas facciones en la comunidad de inteligencia mundial, para avanzar sus agendas. Empresas privadas de seguridad privada se están instalando ahora establecidas en el Reino Unido, a cargo de agentes programados y conectados con miembros del crimen organizado, para dirigir el país cuando la policía no pueda controlar el caos. Empresas como Noonan Seguridad en Manchester a cargo del señor de la delincuencia de Manchester, Lord Dominic Noonan de la familia delincuentes Noonan. Siento por su pérdida reciente, cuando fue asesinado su hermano, pero cosas grandes están previstas para las milicias de estos tipos de grupos de milicia. Un amigo mío que era del servicio secreto, y a quien me voy a referir como Carl, estaba incluso en el proceso de establecer una en Cornwall con ex asesinos a sueldo en la nómina.
Me preguntó si estaba interesado y dijo que recientemente estuvo en el Oriente Medio asegurando la financiación de los sionistas en Israel. Sé de otros hombres genéticamente mejorados que han tenido millones de libras y de dólares en los procedimientos gastados en ellos. Algunas de sus historias serán presentadas en este libro. Algunas de estas personas no han sido utilizados públicamente todavía y están en el hielo en espera de que se activen sus programas Janus. Hace poco me enviaron a la inteligencia con respecto a un hombre de 19 años de edad que recientemente desapareció en los Estados Unidos después de romper su programación. Resulta que él tiene muchos de los programas de Lanza mencionados instalados en él. He leído sus reportes de sus sesiones de desprogramación, y él se encuentra entre un número creciente de personas que se han dirigido a mí para salir de proyectos similares. Tengo órdenes hipnóticas que han sido instaladas en mí, llamadas comandos Wernicke. Estos me fueron dados a mí en una droga y en un estado de electroshock cuando yo estaba hipnotizado dentro del proyecto. Algunos de estos comandos Wernicke, puestos en mí por los médicos de Lanza, son: esto no está pasando. Nunca hable de esto o la gente creerá que está loco. Si habla sobre esto, la gente lo odiará. Todo esto es un sueño. Esta es una película. Si usted comienza a recordar tendrá un ataque de pánico. Si usted comienza a recordar morirá. El control mental es solo eso. El control total de la mente de un individuo para que pueda ser accionado a hacer cualquier cosa que los manipuladores instruyan. Estos programas pueden ser activados mediante detonadores hipnóticos, tales como palabras y frases clave, y patrones con ciertas y largas ondas de radio que activan minúsculos microchips inyectados en el cuerpo. Hay fotos de algunos de estos chips en este libro. El implante del cráneo que tenía en 1988, cuando yo tenía 11 años, era un viejo dispositivo de la serie Tetra. Ahora me han mejorado, pero no dijeron el nombre de la pieza de hardware. Mientras el gatillo hipnótico esté en la secuencia correcta, el durmiente podrá ser activado. Agentes durmientes pueden ser activados para tareas a través del teléfono, también. El siguiente es un procedimiento utilizado por el proyecto Mannequin para establecer tareas y cargar datos en los implantes craneales que han sido instalados en las víctimas de los proyectos. Esto se hace por medio de una computadora en la Albarra 499. Tareas preprogramadas para durmientes han sido instaladas dentro de las bases de seguridad informática de las computadoras hace años, ya que el proyecto tiene un plan de vida para que los individuos avancen en su agenda. Esta información me fue dada por Barry King, un ex oficial de seguridad en Albarra 499. El equipo de seguridad de la base encuentra los números telefónicos de los individuos y los marcan. Supongamos que el individuo contesta el teléfono: hola. La computadora de la base, entonces, comprueba la plantilla de voz, si concuerda, entonces continúa. Un código de señal eléctrica se envía por la línea de teléfono para activar el microchip dentro del cuerpo del individuo. Una vez que esto sucede, la persona está hipnotizada y en un trance. Un código es luego transmitido a través del teléfono. Este es un ejemplo de un código real Mannequin. Lima, 1, 1, 7, 2, Bravo, Mike, XXXX. El individuo espera códigos adicionales e instrucciones. Una segunda señal eléctrica es enviada por la línea de teléfono, seguida por el resto del código. Las marionetas son móviles, y somos nosotros quienes movemos los hilos. El individuo se encuentra ya plenamente preparado y listo para recibir o bien enviar datos y recibir detalles de la tarea. Si alguien más contesta el teléfono y el equipo de seguridad de la base no reconoce la huella de voz de esa persona, entonces la llamada se termina. Si un contestador telefónico responde de nuevo, la llamada es inmediatamente finalizada. Como he dicho, a usted le pueden dar la tarea de hacer cualquier cosa, por lo que es muy importante ser desprogramado. Esto no es fácil, sin embargo, porque cuando se descubre una capa de programación, otra se encuentra generalmente debajo de ella. Puede tomar años quitar las capas, ya que muchos programas están presentes. El programa del Tigre Blanco es un programa de combate que utiliza las artes marciales, y automáticamente se activa si se sienten amenazados. Yo he estado practicando artes marciales desde que tenía 6 años, ya que mi madre me obligó a ir a karate cuando era un niño.
En el proyecto Mannequin, si una familia está siendo utilizada, entonces todos los de la familia inmediata lo serán también, en menor grado que la persona objetivo. Este es un método de seguridad, de lo contrario los familiares cercanos se darían cuenta de que algo está muy mal con la persona específica y comenzarían a investigar. Tengo un 9º grado Kyu en Karate Shotokan, un 6º Kyu en Taekwondo, y tengo años de experiencia en boxeo, kickboxing, kung fu y mediante el entrenamiento en muchos clubes en Reading y Cornwall. También luché con un campeón francés de kickboxing en Coventry, en los años 90, el cual tengo en película, y tengo lo mejor de los campeones del alto rango del boxeo y de judo también en película, en sesiones de sparring en pleno contacto. En una sesión de sparring en 1998 cuando yo tenía 21 años, tiré y sólidamente conecté con 4 golpes en poco más de un segundo. Tengo esto en video y la estaré colocando junto con otras imágenes en mi sitio web. Hay muchos tipos diferentes de agentes en el proyecto Mannequin, con diferentes tipos de habilidades. Están lo que se conocen como tipo A y tipo B, por ejemplo. Tipo A es un humano genéticamente mejorado, diseñado para el combate con capacidades de espionaje. Tipo B está diseñado para el espionaje, con capacidades de combate. Yo soy un tipo B en el proyecto. Uno de los primeros recuerdos de la infancia que tengo de la base fue el siguiente. Yo estaba drogado en ese momento y la memoria sigue siendo muy confusa. Cuando llegamos, me llevaron al laboratorio y me sujetaron en una silla que parecía una silla de dentista. Había una gran pantalla frente a mí, y me inyectaron con otro fármaco. Más tarde averigüé el nombre de la droga. Es una droga para el aprendizaje acelerada llamada escopolamina. También es utilizado otro medicamento llamado ditenol C. Un hombre estaba parado a la izquierda de la silla, y otro hombre a la derecha. Ambos estaban vestidos con batas de laboratorio. El hombre de la derecha me dijo, si te olvidas de todo lo que hemos dicho, trata de recordar una cosa. Él va a tratar de convencerte de que el dolor se siente como placer. Señaló al otro hombre cuando dijo esto. Imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla delante de mí, y yo no recuerdo nada después de eso. Me las arreglé para encontrar a un hombre llamado Barry King, que era un ex guardia de seguridad en la base subterránea al /499, y fue a visitarlo a su casa en Essex. Barry me mostró un diagrama de este tipo de sillas de programación, a las cuales Lanza se refiere como asientos de viaje. Una copia del diagrama del asiento de viaje de Barry se encuentra en este libro. Yo nunca había oído hablar de esta manera del asiento antes de familiarizarme con este hombre. El diagrama que me mostró era exactamente como recuerdo el asiento donde fui programado. Hay bancos de computadora hacia la parte delantera y trasera del asiento de viaje, y una consola de control en una habitación en la parte de atrás y hacia la izquierda del asiento de viaje. 2 puestos, en donde se sientan los programadores, están en esta sala. Este oficial de seguridad fue testigo de muchas de las cosas extrañas que vi en el proyecto Mannequin. No menos importante, pequeños biorobots militares que son parte máquina y parte orgánica, conocidos como FBP/formas de vida programables. Estos son entes cortos, de color gris, utilizados para muchos en el proyecto. El FBP se desarrollan en 3 etapas, y cada etapa tiene su propia sección en la base. Hay hasta 500 almacenados de una sola vez, y son utilizados en la /499 y enviados a diferentes bases militares en este país y al extranjero. El desarrollo entre las etapas es rápido y es de aproximadamente 3 meses. Dependiendo del uso que se le dé al FBP, tienen 3 dedos y 1 pulgar, y algunos tienen 4 dedos y 1 pulgar. Una vez más, los bocetos de Barry King de la FBP se proporcionan en este libro, y sus áreas de almacenamiento. En muchos puntos en el proyecto, sufrí intensas y terribles torturas conocidas como inversiones dolor-placer. Esto jugó un papel importante en el control mental y en los procedimientos de borrado de memoria. Esto será discutido en mayor detalle, y las razones serán trazadas. Debido a esto, tengo partes de mi mente que están enterradas en vida en mi subconsciente. Esto, junto con el hecho de que los procedimientos se produjeron bajo tierra, es la razón para el título de este libro. Los recuerdos que he descubierto sobre mi parte en el proyecto son solo la punta del iceberg.
Sin embargo, con el tiempo, esfuerzo y trabajo con los profesionales adecuados que se especializan en la desprogramación del control mental, voy a ser capaz de juntar las piezas de mi vida. Mi motivación para hacer esto es para ser eventualmente parte del cierre del proyecto Mannequin y exponer al personal de Lanza que están involucrados en esta horrenda experimentación genética y control mental. Yo no me ofrecí de voluntario para esto, y la gente dirigiendo el proyecto, tales como Mr. Whitmore, antiguo jefe del proyecto, con nombre codificado de Sentinel. Mr. Sands, jefe de seguridad. Mr. Odge. Dr. Pearson. Dr. Perchowski. Comandante Clavius. Comandante Breaker. Así como la nueva generación de científicos, médicos y torturadores, pagarán muy caro. Capítulo 2. El retorno de los vigilantes. La razón por la cual este libro es el primero de su tipo se debe a que, junto con mi testimonio, que incluye cartas oficiales de recomendación y verificación de los operativos de alto nivel en la comunidad de inteligencia. Uno de estos hombres es un miembro del grado 33 de Sion Illuminati. Tiene un Umbra, 8 niveles por encima de alto secreto, autorización de seguridad para Lanza y la DOE, Departamento de Energía, que solo 5 centenares de personas en los Estados Unidos sostienen, y trabaja en diversas bases militares en Tennessee. Soy considerado un genio militar, sus palabras no las mías, por algunos miembros del aparato de inteligencia para mi alto nivel de precisión en los vectores de visión remota. Recientemente he completado un trabajo RB para Lincoln, mi contacto Illuminati, y una sección de inteligencia británica. Mi intención de vectores se fijó en 2 lugares. La sede de Lanza en Fort Meade, Maryland. Una instalación subterránea en Oak Ridge, Carolina del Norte. Ambas sesiones fueron confirmadas como precisas por la comunidad de las operaciones negras, y mencionadas en la carta por Lincoln. Otras recientes sesiones RB que recibieron retroalimentación como muy exactas incluyen una instalación de la OTAN bajo el agua, en la costa de Corfú en Grecia. La instalación subterránea de biogenética Crisantemo en Dulce, New México. Incluso con la autorización de alta seguridad de Lincoln, se ha tropezado con un muro de ladrillos al intentar acceder a los archivos de mi proyecto Mannequin. Los datos personales de mis archivos Mannequin son tan altamente clasificados, los documentos son clase 8, lo que significa que no pueden ser accedidos en la base de datos de Lanza y deben ser recogidos o leídos en papel a mano. El operativo debe haber tenido una gran necesidad de saber. Mis archivos están almacenados en instalaciones seguras de Lanza en Ashburton, Devon, en el Reino Unido, en Fort Meade en Maryland, y en una instalación en Utah. Mis archivos Umbra están almacenados en una instalación en Linville, Carolina del Norte. La sesión de visión remota que llevé a cabo para la inteligencia británica fue realmente la bóveda de seguridad en Fort Meade, donde se almacenan los archivos clase 8. Esta bóveda contiene hardware tan avanzado que puede detectar a distancia los espectadores remotos que entran por pequeñas fluctuaciones en el aire y luego los desactiva con ondas escalares electromagnéticas. Una pequeña cantidad de mis archivos han sido localizados por un agente de Lanza, a quien me referiré como Silus, y me fueron dadas a mí y a la facción de la inteligencia británica con la cual estoy involucrado. Este hombre está profundamente arraigado con el proyecto Mannequin mismo, pero no puede acceder a más de la mitad de mis archivos. Este hombre está profundamente encajado con el proyecto. La gente que maneja la instalación al /499 en Berkshire y las bases conectadas bajo tierra son un duro régimen militar que es en última instancia, un culto religioso centrado alrededor de sionistas corruptos y rosacruces. Estos lugares son centros religiosos donde los llamados ritos de magia negra se llevan a cabo, se adoran las antiguas deidades, y niños son entrenados y sacrificados. Como ex miembro de los Illuminati Leo Sagami, la magia negra, el control de la energía electromagnética para hacer daño, es la forma más antigua de técnica militar conocida al hombre. Se nos dice en los medios de comunicación de la corriente principal que los niños en los países no civilizados como Birmania, África y América del Sur se ven obligados a alistarse en el ejército y matan por su país. Bueno, adivinen qué, gente, esta misma situación ocurre aquí mismo, en el Reino Unido y en los Estados Unidos, usted simplemente no es informado al respecto.
Esta situación está cambiando poco a poco con la gente como Cathy O'Brien, Duncan O'Finioan, Andy Pero, Svali, Cisco Beller, y otros que vienen hacia adelante, que fueron utilizados por sus gobiernos para operaciones encubiertas y entrenados desde una edad muy joven. Estas personas son todas de los Estados Unidos, sin embargo, y la situación en este país es que Barry King y yo somos los únicos sobrevivientes hablando de los proyectos negros en el Reino Unido. Estoy considerado como el más joven sobreviviente de los proyectos de control mental en la historia moderna. Para entender el proyecto Mannequin, debemos obtener un entendimiento básico del sistema de creencias de las personas que lo dirigen. No voy a atacar a los Rosacruces ni a los sionistas como un todo, porque sé de muchos grandes hombres nobles en estas órdenes que me han ayudado en mi causa para detener los horrores del programa. Cuento a estas personas como mis parientes. Desde mi entender, muchas de las órdenes secretas religiosas de hoy, como los Magi, los zoroastrianos, el grado 33 de Sion, la Sociedad del Loto Blanco, los Rosacruces, etc., se dividen en dos facciones principales. Una de ellas es leal en sus creencias a los llamados ángeles caídos, que fueron leales al ángel caído Lucifer, en el tiempo de la gran inundación mencionada en la Biblia. Los Magi y los zoroastrianos son conocidos como los Illuminati musulmanes y tienen centros en el Reino Unido, tales como 440 Alexandra Road, Arrow, Middlesex, AS9TL, TEL 020 8866 0765 020 8866 0765 o también hay centros musulmanes Illuminati en Rainers Lane en Londres. Los Illuminati Rosacruces tienen centros en el Reino Unido en lugares como la Casa de Campo de Francis Bacon en Peckham, Londres y su sede central, que está en Greenwood Gate, Cerro Negro, Crowborough, TN6, UNCE, TEL 01 892 65 31 97 01 892 65 31 97. La Sociedad del Loto Blanco es conocida como los Illuminati chinos y tiene más de 250,000 asesinos trabajando para ellos. El ex masón grado 32, Benjamin Fulford ha estado en contacto conmigo y me ofreció protección por parte de la Sociedad del Loto Blanco si yo viniera a sin embargo, esto no es viable en la actualidad. Benjamin se vio amenazado por los ninjas que trabajan para los Illuminati occidentales cuando trabajaba en Japón y quedó bajo la protección de la Sociedad del Loto Blanco. Debido a esto, ahora hay una guerra abierta entre las dos facciones. Busque en Google Sociedad Secreta China advierte a los Illuminati, Chinese Secret Society warns Illuminati para entender esto. Los ángeles caídos eran conocidos en hebreo como Irin, que significa aquellos que observan. Esto es traducido al griego como Grigori, significando vigilantes, watchers. Otras facciones de estas sociedades secretas basan sus enseñanzas en torno a más principios cristianos y en el antiguo libro de Enoch. Este antiguo texto incluye las cuentas de los vigilantes, y muchos de los primeros líderes de la iglesia cristiana utilizaron el trabajo desde el siglo I hasta el siglo III DC. Durante la edad de los padres de la Iglesia, a partir del siglo IV, el libro de Enoch comenzó a ser suprimido. Esto llevó a la extraña decisión por parte de San Agustín, a 354-430, que el libro de Enoch era demasiado viejo, omnium antiquitatem, para ser incluido en la escritura. El rabino Simeón Ben Joai también trabajó para la supresión del libro, cuando declaró que todos los malditos que creían que los ángeles son seres de carne y sangre que vinieron físicamente a la tierra. Sin embargo, esto es exactamente lo que son. Los que conocemos como ángeles son seres extraterrestres, como se está empezando a dar cuenta el que investiga temas mencionados en este libro. La creencia en los ángeles físicos fue declarada como herejía, y el texto sí se fue a la clandestinidad y directamente a las manos de las sociedades secretas. Las secciones benevolentes de los Illuminati y otras sociedades secretas son leales en sus creencias a los ángeles de Yud-Heh-Vah-Peh, que es uno de los nombres hebreos de Dios. Por ello, los verdaderos secretos de la masonería se imparten en grado 33. Los vigilantes descendieron de otros planetas a la Tierra en la antigüedad, en Monte Hermón, al norte de Dan Barra Kaish en el Oriente Medio.
Esta montaña está en el grado 33º de latitud. Al llegar al grado 33º de la masonería, se introduce la grados Illuminati y se les enseña los secretos de los ángeles. Teóricos de la conspiración que dicen que los Illuminati y la masonería son responsables de todo el mal y la corrupción en el mundo no saben de lo que están hablando. Al mismo tiempo, yo diría que las facciones corruptas de estos grupos son responsables de gran parte de los problemas del mundo. Las pruebas y la iniciación del proyecto Mannequin hacen a una persona más fuerte y más sabia. La respuesta es sí, no hay duda de ello. También deja al individuo en cuestión con una especie de sed de sangre que es muy peligrosa, y muchas personas involucradas en el proyecto han terminado suicidándose y experimentando adicciones crónicas a las drogas y al alcohol. Muchos también han desarrollado depresión y desórdenes de pánico más tarde en la vida. El uso de niños en el proyecto también es inaceptable en mi opinión. En este punto, tengo que preguntarme, ¿por qué estuve engañado y fui obligado a tomar parte en los rituales de alto nivel de los Rosacruces, como la iniciación de la habitación de 3 atrios en el 2006? Voy a discutir esto con más detalle, pero al contemplar esto, he llegado a la siguiente conclusión. Los iluministas quieren decir que solo los individuos entrenados desde la infancia en ciertos ensayos de sangre, donde cada nivel se vuelve más peligroso, pueden sobrevivir a las campañas militares que llevarán a cabo como adultos. Ellos dicen que esto no es solo un asunto de seguridad nacional de cualquier país, sino la supervivencia de la raza humana. Que es tan horrendo que un soldado debe ser entrenado desde la primera infancia para soportar. La sorprendente respuesta es que los agentes del proyecto Mannequin se encontrarán cara a cara, a veces incluso en situaciones de conflicto, con formas de vida extraterrestres y extradimensionales malevolentes y aterradoras. Estas xenorrazas son tan aterradoras de atestiguar que la vista de uno podría matar o volver locos a los humanos más comunes. Esto puede sonar ridículo al civil sin educación, pero es tomado muy en serio por aquellos en los más altos círculos del poder. Esto sucedió en la década de 1960 durante la infame batalla de Dulce, cuando los científicos en la instalación de genética fueron tomados como rehenes por formas de vida extraterrestres como reptiles que habían estado trabajando con el gobierno de los Estados Unidos debajo del desierto de Nuevo México. El equipo de fuerzas especiales que entró en el intento de rescate tuvo que ser hipnotizado y drogado para hacerle frente a la situación. Mantenga una mente abierta, y lea la siguiente evidencia. Ármese con la verdad, ya que esta situación ha llegado a un punto crítico en este planeta, y estará en su cara en los próximos años. Como mi amigo Ronnie McMullen dice, la verdad se encuentra por sí misma, sola. La verdad no necesita ayuda de nada ni a nadie para ser absoluta. Algunas cosas son hechos, y la siguiente es la verdad absoluta. En 1945 se inició el infame proyecto Paperclip. Este programa fue dirigido por la inteligencia británica y la organización americana llamada la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos. Paperclip implicó traer a los principales científicos nazis en control mental, ingeniería genética, y otras áreas tecnológicas a los Estados Unidos y Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. La CIA fue creada 2 años después de esto en el Acta de Ley de Seguridad Nacional de América de 1947 para manejar el enorme número de proyectos de control mental, clonación, y otros proyectos secretos que nacieron de Paperclip. La NSA es la organización hermana de la CIA y es ahora una entidad más poderosa. 1947 fue también el año del incidente de Roswell, cuando se formó Israel. Un año más tarde, en 1948, un estudio de linaje genético se inició en Gran Bretaña para localizar a los niños superdotados a ser utilizados para el espionaje por la comunidad de inteligencia. Esto se llama Proyecto Anvil, pero cambió su nombre a Proyecto Actre en la década de 1950. Actre estaba bajo el mando de la NSA en ese momento y estaba siendo ejecutado desde los laboratorios de genética en Harwell de Oxfordshire. Estaba conectado a todos los hospitales principales en el Reino Unido y también al programa Mannequin en el que yo había nacido. Mannequin se inició en 1972 en la base Peasemore cerca de donde crecí en Tilehurst, Berkshire. El proyecto Actre fue la creación efectiva de localizar a los descendientes de la tribu de Dan, Tribe of Dan, que es la llamada tribu perdida de Israel.
Estas personas de Oriente Medio eran de piel blanca, y los descendientes no se han perdido, sino que se mantienen en secreto. Algunas personas pueden haber oído hablar de los israelitas británicos, y Gordon Brown está en gran medida en esta escuela de pensamiento. La tribu de Dan viajó desde Dan Kaish en hebreo, justo bajo el monte Hermón, y subió hacia Grecia en la época del Éxodo. En Grecia, eran conocidos como los espartanos. De Grecia viajaron a Francia, donde fueron el sacerdote rey Merovingio y otras líneas reales francesas. Desde Francia viajaron a Escocia, Irlanda y Estados Unidos. Eran conocidos como los Tuatha de Danann en Irlanda y los clanes celtas, como los Camber, en Escocia. Eran adoradores de la diosa de la energía, como Astarte Ishtar, y estaban en gran medida en el chamanismo de los animales, tales como la simbología de aves y de la serpiente. El águila es uno de sus símbolos, y el águila del escudo de armas estadounidense, así como el símbolo de lanza representan a la tribu de Dan. El búho es también otro de sus símbolos, que representa al ángel Ishtar. Se trata de una línea de sangre muy sagrada con poderosas habilidades sí. Las religiones luciferinas creen que abusando de niños y de las personas de esta línea de sangre, que están atacando directamente a Dios. Los vigilantes, Watchers, tenían el bien y el mal entre ellos. El arcángel Miguel es nombrado como un vigilante físico en el Oriente Medio, en los papiros del Mar Muerto, de Dead Sea Scrolls. La batalla entre los hijos de la luz y el hijos de la oscuridad es mencionada en este trabajo. Esta batalla aún continúa hoy en día. Algunos dicen que el proyecto Actre en última instancia, estaba en busca de los descendientes humanos de los vigilantes. Tenemos que preguntarnos por qué son tan importantes las 12 tribus de Israel, y quién sembró físicamente estas líneas de sangre. Las respuestas que se dan por los institutos religiosos del mundo, tales como ellos son el pueblo elegido de Dios, no basta ya. La gente se pregunta por qué se les llama los vigilantes. La respuesta parece ser que es debido a su capacidad para proyectar su conciencia fuera del cuerpo y llevar a cabo una antigua forma de visualización remota avanzada. Capítulo 3. La historia moderna de modificación de conducta. Por el año 1970, una gran cantidad de proyectos de control mental en Gran Bretaña y Estados Unidos estaban en curso, y que se convirtieron en rampantes, comenzando a afectar muchas áreas de la sociedad. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis estaban involucrados en la creación de soldados mejorados genéticamente y espías con capacidades psiónicas y psíquicas, tales como la telepatía y la telequinesis. Eran conocidos como Ubermen, que es el alemán para superhombres. Estaban basando su hombre nuevo en una raza de humanoides guerreros de las Pléyades, con quienes habían entrado en contacto desde Aldebarán. Los científicos alemanes desarrollaron una técnica en los campos de concentración conocida como el control mental basado en el trauma. Ellos descubrieron que si traumatiza sistemáticamente a un individuo, sobre todo antes de la edad de 5 años, su mente se rompe en partes diferentes, lo que los médicos alemanes llaman alters. Cuando la tortura o terror se vuelve tan intolerable, la mente de una persona quiere desvincularse del dolor y se crea el alter. Estas edades pueden ser programados por el torturador de llevar a cabo casi cualquier tarea. Desde mi entender, el límite se alcanza cuando los operarios están ordenados a matar a sus propios hijos. Se investigaron antiguos libros de ocultismo, tal como el libro egipcio de los muertos y el Necronomicon. Los científicos nazis también descubrieron que cuando un individuo ha sido traumatizado y torturado, desarrolla habilidades casi sobrehumanas, como una enorme tolerancia al dolor, memoria fotográfica, y habilidades extrasensoriales. A menudo son utilizados antiguos ritos del satanismo, y estos rituales usualmente involucran serpientes. De mis propias experiencias y hablando con otros sobrevivientes, un tema insurge una y otra vez. Haber sido mordido por serpientes venenosas en los rituales para transmutar el veneno y realzar o mejorar el sistema inmunológico. Los chamanes indígenas americanos practican esto. Gran parte del proyecto involucraba ser llevado hasta el punto de morir y luego resucitar. Cathy O'Brien, en su libro Transformation of America, llama a algunos de los centros de programación de la CIA, centros de formación cerca de la muerte. Los rituales de serpientes a menudo terminan con el participante enterrado en vida con su miedo. Esto implica ser puesto en un ataúd con un gran número de serpientes y luego siendo enterrados en el suelo y permaneciendo allí por horas.
Cuando es desenterrado, el sujeto ha ido más allá del miedo, de acuerdo a los controladores. Todavía estoy tratando de averiguar si esto es cierto, ya que no tengo miedo de cosas muy peligrosas, pero tengo ataques de pánico masivo ante pequeñas cosas insignificantes. Esta es una antigua técnica que se utilizó en Egipto y en muchos otros lugares. Un niño será elegido como candidato para cierta escuela de misterio. Algunas de estas escuelas de misterios utilizan métodos de formación más compasiva, pero todos ellos implican enfrentarse a los temores y el peligro en niveles superiores. Yo siempre fui llevado a través de un ritual de atrio de 3 habitaciones en el proyecto Mannequin. Tuve que aprender lo que realmente estaba ocurriendo en los últimos años a través del estudio de las enseñanzas rosacruces. Los antiguos y modernos chamanes se fueron llevados hacia 3 salas. En la primera sala, se les formularon preguntas por el maestro, tales como: ¿deseas conocer el misterio de tu ser? El iniciado dice sí, y entonces serán llevados a la segunda sala. En esta sala se muestran los secretos mágicos como artefactos antiguos. En la tercera sala tenían que pasar una prueba peligrosa, como la lucha contra otro miembro de la escuela de misterio o contra un animal salvaje. Ciertas culturas, como el pueblo celta, practicaban fenómenos y por generaciones en rituales antiguos. Los individuos modernos y las familias de estos linajes antiguos hacían los candidatos más adecuados para el control mental basado en el trauma, porque, aunque pueden no haber practicado ellos mismos las capacidades, sí, estas habilidades estaban aún en la memoria genética de la persona desde sus antepasados. Este descubrimiento, combinado con el control mental basado en el trauma y los últimos avances en tecnología militar, hizo una receta muy potente para la creación de un Ubermen. Las implicaciones de esto para los grupos que desean controlar el mundo son evidentes. Heinrich Himmler y la Unidad de Proyectos Especiales de la SS ordenó un programa nazi de investigación en familias de Europa del Norte. Las familias objetivo de este programa de investigación eran los que habían practicado varios ritos generacionales de masonería, ocultismo y satanismo. Josef Mengele, el infame ángel de la muerte del campo de concentración de Auschwitz, se quedó en el Instituto Tavistock de Control Mental en Londres, cuando la inteligencia británica le trajo aquí después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los principales proyectos en el Instituto Tavistock era encontrar el punto de quiebre de los seres humanos. En el control mental basado en el trauma, una cuadrícula de Mengele es programada en la víctima por medio de la tortura y otros métodos. La mente de la víctima, a continuación, se rompería en 169 fragmentos o personalidades alter. Un tipo de rejilla electromagnética se incorporaría en el cerebro, y esto afectaría las ondas cerebrales. Con el uso de implantes craneales, una de transmisión artificial alfa se podía mantener en situaciones horrendas. Esto permitiría a la gente mantener la máxima calma en situaciones intensas. Cada alter tiene recuerdos de los procedimientos específicos de control mental y no es consciente de la existencia de los otros alters, debido a las paredes amnésicas entre ellos. Algunos síntomas médicos de este procedimiento se han llegado a conocer hoy como MPD, desorden de personalidad múltiple, o DID, desorden de identidad disociativa. En los casos de control mental, cada alter o personalidad puede ser programada para una tarea o capacidad específica y luego llamada hacia adelante, utilizando detonadores hipnóticos. Esto es hecho por los controladores de los proyectos pertinentes al control mental control para activar la capacidad y completar la tarea. Estos alters son también programados con sugestión post-hipnótica para olvidar más tarde la tarea. Solo los controladores del proyecto de control mental pueden llamar a los diferentes alters, ya que solo ellos conocen los códigos hipnóticos correctos, disparadores, y las claves para hacer esto. Si la víctima de control mental es un durmiente, un civil que vive en la comunidad pública, incluso los miembros más cercanos de la familia de la persona no tienen idea de que son DID, desorden de identidad disociativa. En raros casos, un individuo se dará cuenta de su mente ha sido alterada en uno de los numerosos proyectos de control mental gubernamentales para buscar ayuda para desprogramar sus alters. Esto es posible con trabajo duro y el tipo adecuado de ayuda profesional. El verdadero origen del control mental basado en el trauma. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿de dónde adquirieron los nazis esta tecnología de punta?
Aquí entramos en un área aún más sensible y profundizamos aún más en la madriguera de conejo. Con los años, muchas víctimas de estos proyectos de control mental y personal del gobierno han informado haber atestiguado diferentes tipos de lo que solo pueden ser descritos como seres no humanos, en diversas instalaciones subterráneas en todo el mundo. Ciertamente vi cosas muy extrañas cuando pasé un tiempo en Peasmore y otras bases subterráneas. He perdido la cuenta del número de testimonios que me han dicho de la gente de inteligencia que ha trabajado en diversas instalaciones subterráneas y que fue testigo de seres no humanos. Esto plantea la pregunta, ¿son estas criaturas una especie de extraños híbridos humano-animales u otras creaciones genéticas militares que fueron continuadas del trabajo nazi de manipulación genética? ¿O, son seres extraterrestres de diversos planetas y sistemas estelares? La respuesta simple es ambas cosas. Mis colegas y yo hemos sido testigos y nos hemos comunicado con estos seres de cerca y personalmente. Para una mayor comprensión de la situación en este planeta, es importante entender que los niveles superiores del gobierno alemán nazi, el gobierno de E.U. y el gobierno británico no solo fueron conscientes de los en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, sino que estaban activamente trabajando junto a ellos. Esto había estado sucediendo incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1930. Lo siguiente es un breve resumen de la historia moderna de la participación del gobierno con los extraterrestres. Los tratados del gobierno con extraterrestres. El 11 de julio de 1934, el primer tratado entre los seres, que se han llegado a conocer como los pequeños grises, seres grises con grandes ojos envolventes del sistema estelar de Orión, de aproximadamente 3,5 pies de altura, y el gobierno federal de los E.U. bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, se produjo a bordo de un buque naval en el puerto de Balboa, Panamá. Este fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia humana porque nos empujó dentro de un papel para el cual no estábamos preparados en lo que respecta a acoger a una maligna raza extraterrestre. Aunque son grises zetas benevolentes, estas entidades no tienen los mejores intereses para la humanidad en el corazón. El gobierno de Estados Unidos descartó por completo la Constitución de los Estados Unidos al hacer esto y no decirle nada al pueblo estadounidense. Fue aquí que el acuerdo fue realizado entre los grises, que se representan en realidad una raza de seres como reptiles del sistema estelar Draconis, y representantes de la comunidad de inteligencia de E.U. El tratado afirmaba que a cambio de la prestación de alta tecnología por parte de los grises, el gobierno federal de los Estados Unidos permitiría a la grises proceder sin trabas con los secuestros de humanos para su uso en un programa genético en curso. Los estadounidenses declararon que solo estarían de acuerdo en los términos si se le proporcionara siempre al gobierno una lista de los secuestrados y también siempre y cuando los secuestrados regresaran sanos y salvos con sus recuerdos borrados. Los grises proporcionaron dispositivos antigravedad, metales y aleaciones, medio ambiente, energía libre, y tecnología médica a cambio de esto. Estos grises, básicamente dijeron que proporcionarían este hardware a cambio de que les permitieran infiltrarse en la sociedad humana en todos los niveles. Así lo hicieron y comenzaron a reemplazar a importantes líderes mundiales con clones bajo su control. 7 años después de este tratado, en 1941, los grises se acercaron al gobierno alemán y a Hitler. Entonces fue acordado un tratado con los nazis. Los grises ofrecieron el control mental y otras tecnologías a los alemanes, y a cambio querían sujetos humanos para llevar a cabo experimentos genéticos. La información que tengo es que Hitler dijo a los grises que no fueran a tocar al pueblo alemán ario, pero que podrían hacer lo que quisieran con la gente en los campos de concentración. En el último siglo, Alemania y Estados Unidos han sido las principales áreas de invasión grisos reptil, como se puede ver por la enorme cantidad de personas que desaparecen últimamente en los Estados Unidos. Esta es la razón por la cual los nazis estaban tan involucrados con la tecnología de clonación y la experimentación en gemelos. Alrededor de 20 personas en los Estados Unidos y en Alemania en ese tiempo habrían estado directamente involucrados en los tratados humanos/grises. La información se mantuvo en una base de estricta necesidad de saber/conocer dentro de los gobiernos y los servicios secretos.
Poco ha cambiado en relación con los grises, el gobierno, y las cuestiones de los campos de concentración. Ahora tenemos las ventas gubernamentales grises, reptiles dracos, en Gran Bretaña y Estados Unidos, quienes están torturando a los sujetos de ensayos de quienes estamos hablando, instalados bajo tierra en campos de concentración. Muchas personas que desaparecen terminan en estas instalaciones y son utilizados como mano de obra esclava y sujetos de ensayos. Hay un gran campo de concentración subterráneo bajo llanura de Salisbury, en Wiltshire. La mayoría de estos malignos lugares están construidos en tierras sagradas, tales como Stonehenge, para distorsionar los centros de vórtices. Fui a esta instalación en 2006, llevado allí por un equipo especial de fuerzas de Delta, por avión, y fui testigo de algunos de estos experimentos de ley marcial. Una de mis ex contactos de Lanza-Doe se llamaba Dean Warwick, quien murió en circunstancias sospechosas en una conferencia de sondeo internacional en Blackpool. Dean trabajó en las instalaciones subterráneas bajo el desierto de Nuevo México, en Los Álamos y Álamo Gordo. Dean también trabajó en una instalación subterránea en Hawái. Vio a grises y reptiles caminando en las instalaciones de Los Álamos y también pudo atestiguar a sujetos humanos para ensayos en jaulas allí. Los empleados de estas instalaciones pasan por un proceso conocido como desensibilización antes de que sean permitidos en las áreas de alta seguridad, donde pueden cruzar el camino con ETs y ensayos inquietantes pasando. En la desensibilización, los empleados son inyectados con drogas como la escopolamina, un fármaco para aprendizaje acelerado, y secuencias de vídeo mostrando extraterrestres y escenas horribles de tortura y muerte para habilitarlos a poder soportar las cosas que van a ver. Son sobre todo los grises cortos que los empleados de las bases subterráneas se encontrarán, ya que los reptiles dracos se mantienen lejos de la interacción humana la mayor parte del tiempo. A veces, sin embargo, un empleado caminará por un pasillo equivocado y verá un reptil. Esto ocurrió a Dean Warwick, Barry King, y Lincoln. Dean fue subcontratado por Lanza en los años 1980 y trabajó para ellos hasta 1992. Él era un ingeniero eléctrico de alto nivel en las instalaciones de Los Álamos. Me dijo que ahora hay más de 4.000 bases subterráneas en todo el mundo y muchas de ellas tienen a ETs en los niveles de alta seguridad. X5 también dijo que los campos de concentración subterráneos en los Estados Unidos y Gran Bretaña son conocidos como instalaciones de categoría D4, profundo prisiones militares subterráneas. Las bases principales de todo el mundo están principalmente bajo el control de Lanza y están clasificadas como bases militares D1. Bases militares subterráneas profundas, D2. Profundas bases militares bajo el agua, D3. Bases militares muy por debajo de la montaña, y D4, profundas prisiones militares subterráneas, aunque Lincoln me informa de estas clasificaciones se han cambiado. Los grises y dracos reptiles que están trabajando junto con los niveles superiores de los gobiernos de diversos países son conocidos por los internos de inteligencia como MIEC, Complejo Militar Industrial Extraterrestre. Otro contacto de Lanza, X3, me dijo que un aparato mundial masónico por encima del grado 33 está controlando los niveles superiores de muchos gobiernos del mundo. El grado 33 es oficialmente el más alto grado masónico, pero en realidad, hay muchos grados por encima de esto. Este grado masónico es el primer nivel real de confianza, y la mayoría de los masones nunca llegan por encima de los inferiores grados azules. Usted es nacido en una determinada línea de sangre, o hace algo que le diferencie de Juan de los Palotes y es introducido en el círculo interno de élite. En el nivel 33, un masón a menudo tiene acceso a zonas altamente clasificadas de la MIEC. Este grado masónico se conoce como el primer nivel de iluminación. George Bush padre, se reporta que está por encima del grado 42 y está profundamente arraigado en la MIEC. Los iniciados también se refieren a la MIEC como el pulpo. El pulpo extiende sus tentáculos. Cuando el MIEC comenzó a expandirse en la década de los años 40, la segunda ampliación del Tratado de 1934 de los grises y el gobierno de los Estados Unidos fue firmado en 1944. Este tratado era renovado cada 10 años desde 1934 hasta 1964 y los tratados están siendo todavía renovados en la actualidad.
Lincoln ha visitado solo recientemente las instalaciones Chrysanthemum de Biogenética en Dulce, Nuevo México, cuando un nuevo sistema de archivos está siendo creado allí. Un científico que ha trabajado allí desde la década de 1970 le informó de que un nuevo tratado ha sido firmado. Si la gente quiere saber el nombre, envíenme un correo y recuérdenme de preguntarle a Lincoln, entonces trataré de poner esta información en el dominio público. El Dr. Dan Burich del Área 51 informó al público que uno de los tratados más recientes es conocido con el nombre en código de Tau con un número específico después de la palabra. Me dieron permiso por escrito por un representante de Majestic para abordar al Dr. Burich cara a cara en Las Vegas, para discutir un bioensayo de guerra que yo vi, llevado a cabo contra la población civil en la instalación subterránea en Miltsire. El representante me informó de que era inapropiado discutir esto por correo electrónico. En el momento actual, 15 de agosto de 2008, todavía no he hecho contacto con Dan, aunque me gustaría hacerlo en algún momento. También hubo una reunión entre el Majestic y Lincoln en Carolina del Norte y se le dio el permiso para trabajar conmigo. Después de 1944 se desataron luchas internas y mucho caos en las facciones gubernamentales humanas de la MIEC. Facciones que eran leales a la gente del planeta estaban batallando con las facciones a las que no les importaba la gente y solo querían tanta tecnología como pudieran conseguir en sus manos. Así como los asesinatos y encubrimientos, la parte más importante del campo de batalla era la guerra de información. Facciones MIEC positivas filtrarían información al público acerca de la verdadera situación y luego las facciones negativas vendrían detrás de ellos y lo encubrirían con contención de daños y programas de guerra psicológica para el público, conocido como alimento para pollos. El alimento para pollos aún continúa hoy y se ha vuelto más complejo y confuso. Sin cables hablamos de las conexiones en el interior, es casi imposible saber lo que realmente está pasando en el mundo. Lanza es todo sobre el Internet. Están comprando periodistas independientes, que no son parte de los medios de comunicación controlados, para difundir sus campañas de desinformación. Hollywood es un vehículo importante para esto, y el protocolo parece ser el siguiente. Todos los detalles de los proyectos secretos que se filtran son convertidos en una película o son incluidos en secciones de películas para que el público inculto rechace toda información como ciencia ficción. El productor de la NBC y de Hollywood Bob Kvyat ha estado en contacto conmigo, y le he ayudado con su documental acerca de un colega mío llamado Simon Anderson / John Leonard Walson. Un amigo del actor Dan Aykroyd me ha ayudado con alguna de la información en este libro. Este hombre es un miembro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y ha ayudado a Dan a escribir guiones de cine. Él está interesado en el desarrollo de un guión de cine basado en mi vida, pero nada está escrito en piedra cuando se trata de Hollywood. Un colega mío llamado Anthony Piquet también ha estado en contacto con Gordon Novel. Gordon está involucrado con el actor Bruce Willis en un proyecto cinematográfico llamado Kingdom Comes, Viene el Reino. Gordon está muy conectado con la CIA y es el director del grupo RAM con sede en Las Vegas. Actualmente, estoy esperando a saber de él. Se nos ha dicho que había una pelea entre RAM y Majestic, pero con todas las facciones en la actualidad sentadas alrededor de la mesa para conversar, tal vez esto se pueda resolver. Actuemos como caballeros y veamos qué se puede resolver. Antes de entrar en mayor detalle con respecto a los tratados, vamos a hablar más sobre la supresión de información verdadera. Tomemos, por ejemplo, el infame foro público en el Internet, GLP, Producciones como Dios. Este sitio tiene millones de usuarios, pero es controlado por moderadores en el Instituto Tavistock. Hay básicamente una gran sala llena de expertos en computadoras de Intel en la instalación en la calle Tabernacle en Londres, que controlan el flujo de información aquí. Yo he colocado información delicada allí y la dirección de mi madre puesta en el hilo con amenazas indirectas a su vida. También he tenido algún tipo de inteligencia con conciencia que me ha dado una lista de las rutas de tráfico de droga de mi padre en Europa, cuando estaba vivo. Añadido a esto, ha habido helicópteros negros sin marca pretendiendo bombardear mi casa 2 horas después de colocar técnicas de visión remota allí. Eso fue bueno para una risa. Promesas no cumplidas.
En 1944, el Tratado Gris-Humano estaba mostrando signos de estrés, ya que se descubrió que los grises estaban secuestrando a más personas de las que se ponían en las listas del gobierno. En mayo de 1954, bajo la administración de Eisenhower, la tercera ampliación del Tratado Gris y Gobierno de los Estados Unidos fue firmado, el Tratado de Grenada. Los grises de Orión y los dracos reptiles descaradamente rompieron los términos, como veremos más adelante en el libro. El Tratado de Granada fue acordado en la base aérea de Oyomán, en Nuevo México por los grises y la unidad ultra de Lanza. El nombre de la instalación bajo el mando del AF de Oyomán tenía el nombre en clave Dandelion, aunque esto pudiera haber cambiado ahora. La unidad ultra fue una de mayor élite y super secreta de las facciones de Lanza en ese tiempo, y era manejada por nazis del proyecto Paperclip, que formaban parte de Lanza después de 1945. Todos los miembros de Ultra eran seres humanos clonados. Los documentos originales de este tratado y los materiales originales de esto pueden encontrarse hoy en día en las instalaciones de Lanza llamada Blue Moon. Blue, azul, es la palabra en código significando relacionado con extraterrestres. Blue Moon es una instalación subterránea debajo de la base de la Fuerza Aérea de Kirkland en Nuevo México. La entrada a la base está en las montañas Manzano. Dentro de Blue Moon está la sede tecnológica de la muy secreta DOE, para la cual trabajaron Lincoln y Dean Warwick. Hoy en día, DOE en Blue Moon es el edificio de dispositivos de energía libre, desarrollado a partir de tecnología gris y draco reptil, para su uso en el espacio. Muchas armas avanzadas con base en el espacio han sido construidas también. El Dr. Bill Deagle, con información privilegiada del MIET, fue informado por el director del Comando Espacial de Estados Unidos que ellos controlan cada centímetro cúbico de espacio de aquí a Marte. El director también le dijo a Bill que tienen armas que harían babear a George Lucas si supiera algo de ellos. Trillones de dólares han sido invertidos en esta tecnología a través de las décadas, desde que se iniciaron los primeros tratados modernos gris y humanos. Bill Deagle señala que no es solo una administración gubernamental o corporación transnacional implicada en estas áreas. Él dice que estamos tratando con maléfica maldad a nivel galáctico. El Dr. Bill me dijo por teléfono que trabajó con empleados de las instalaciones subterráneas en los Estados Unidos que estaban sufriendo de trastornos de estrés postraumático debido a haber presenciado híbridos humanos y otros horrores en estas bases. También se le pidió unirse a los niveles masónicos iluminados de grado 33 de la MIEC. Se le considera un hombre muy peligroso que sabe demasiado de estos grupos y fue abordado por un francés, cuyo nombre en código es Pindar, después de que nació la hija de Bill. Bill me dijo que Pindar parecía estar en sus 60 años con una manera muy profesional. Vestía un traje caro, tenía las uñas cuidadas, y parecía desaparecer cuando caminaba por la calle después de que Bill se negó a formar parte de la organización. Existe una tecnología llamada camuflaje termóptico que puede hacer a un hombre del servicio secreto invisible para el ojo desnudo. Es un pequeño dispositivo que puede llevarse en el cinturón y es activado a voluntad. Un hombre del servicio secreto también puede ser puesto a través de un campo termóptico y se hará invisible al ojo desnudo durante unas 48 horas. No hay necesidad de llevar el hardware termóptico si se es puesto en el campo, sin embargo, después de los 48 horas, el agente comienza de nuevo la fase hacia la vista y se hace enferma violentamente durante un tiempo corto. Una mujer estadounidense que vivía en Nevada, se contactó conmigo el año pasado y me dijo que ella había contratado a un detective privado debido a los coches negros tipo gobierno que regularmente rondaban su casa, estacionando afuera y siguiéndola cuando iba conduciendo. Una noche, ella estaba conduciendo por una autopista del desierto y uno de los coches negros comenzó a seguirla de nuevo. Se las arregló para perderlo acelerando y girando bruscamente en una tranquila calle lateral. Apagó el motor y se bajó del coche para esperar hasta que el coche que la seguía se hubiera ido. Esta mujer me dijo entonces que oyó pasos crujiendo sobre la grava hacia ella, pero podía ver a nadie allí. Dijo que se sentía algo a su lado, y una mano invisible, a continuación, la agarró por la entrepierna. Ella entró en pánico y saltó de nuevo en su coche y se marchó.
Avances militares y el proyecto Platón con cada tratado humano, los gobiernos se vuelven cada vez más avanzados, y ahora hay grupos de personas que están literalmente miles de años más avanzados que la población civil. Por cada año que pasa, desde el inicio de estos tratados, la tecnología militar avanza por más de 50 años. Lo he escuchado mejor de Phil Schrader, quien dijo que de vez en cuando, el público recibe un nuevo equipo o alguna otra pieza de tecnología de la MIEC, pero estas son baratijas similares a cuando los primeros colonos blancos estadounidenses les darían cuentas de vidrio a los indios. El 15 de abril de 1964, dos funcionarios de inteligencia de Estados Unidos se reunieron en el marco del proyecto Platón con los grises en el desierto de Nuevo México, para organizar una reunión el 25 de abril en la base aérea de Oyamán, Nuevo México. Esta reunión era para renovar nuevamente el tratado que había comenzado en 1934, lo que era un intento psicológico para ganar tiempo con el fin de resolver el problema de los grises y los reptiles Draco. Los niveles superiores de inteligencia de Estados Unidos creen ahora que los grises y dracos tenían este planeta tabulado para invadirlo y tomar el control, entre los años 2000 y 2030. Me he encontrado con una enorme cantidad de evidencia de que muchos grises y reptiles dracos pudieron realmente haber estado en este planeta, instalados subterráneamente, desde por lo menos el tiempo de la antigua Babilonia. Pueden haber estado secretamente subvirtiendo a la población humana de la superficie durante un largo periodo de tiempo en preparación para el retorno de los temibles primeros señores Draco de Alpha Draconis. Alrededor de 1887 varias naves en forma de disco fueron observadas en el cielo. En 1887, el presidente de Estados Unidos Grover Cleveland creó un comité secreto para investigar estos objetos, secretamente financiado el grupo de 5 miembros. Grover Cleveland fue el único presidente de los Estados Unidos que sirvió 2 mandatos no consecutivos. Fue el 22º y el 24º presidente de los Estados Unidos, en 1885, 1889 y 1893, 1897. Un equipo dirigido por el grupo de 5 miembros llamados los Trajes, ya que vestían trajes negros, cuestionaron a muchos testigos oculares. Contactaron a miembros de la prensa y les pidieron no informar al público sobre los avistamientos. John G. Carlisle, portavoz de la casa, dirigía el comité de 5 personas, y aconsejó al presidente que no divulgara la información hasta que los hechos fueron entendidos. Cuanta más información reunían, más se daban cuenta que esto era un trabajo demasiado grande para el pequeño comité. Benjamin Harrison se convirtió en el 23º presidente, y John Carlisle se retiró como presidente de la Cámara para dedicar su tiempo a la extraña embarcación de disco. La comisión secreta se convirtió en una división secreta del gobierno de Estados Unidos denominado Grupo Central. La sede del Grupo Central fue creada en los túneles por debajo de Washington, D.C., con nombre en código La Tierra de Nord. La mayor parte del gobierno federal no sabía sobre el Grupo Central. En este momento, Gran Bretaña comenzó a ver extrañas naves voladoras. En 1896, los cielos ingleses estaban llenos de esferas brillantes que cruzaban el cielo día y noche. La reina Victoria nombró a un grupo secreto para que investigara estos objetos voladores, y estudios secretos en Inglaterra condujeron a contactarse con el Grupo Central en los E.U. Rápidamente unieron fuerzas y se convirtieron en la inteligencia de las Naciones Unidas y la Agencia de Tácticas para Fenómenos Aéreos o Unidad Central AP, también conocida como UNITAP o UNITAP. UNITAP fue dividida en 4 secciones. Su símbolo se convirtió en una cruz roja dentro de un círculo, que estaba asociado con el planeta Marte. En 1933, la Unidad Central AP fue oficialmente recortada al nombre en código Unidad Central. Más tarde, este nombre se filtró en Inglaterra, y un artículo de portada fue creado involucrando varias historias de ciencia ficción para cubrir las actividades reales de UNIT. Después de este tiempo, durante los tratados septihumanos, UNIT tomó el control del núcleo central del Consejo de Seguridad Nacional, NSC, NSA, XIONI, Oficina de Inteligencia Naval. Otros grupos de estudio fueron, entonces contratados para profundizar en el tema disco volador, como el grupo académico Jason, el proyecto RAND, y la investigación Page.
Estos grupos estaban conectados a MAGIC, Agencia Majestic para Comandos de Inteligencia Conjunta, que es conocido como Majestic. Los códigos de seguridad de MAGIC eran MAGIC Umbra, Crítico y Ultra. Ultra estaba por encima del alto secreto. Se habla de la introducción de nuevas palabras en código para los sistemas de clasificación. Lincoln ha oído las palabras Corona, Aimpoint, Hypernova, y ARC. En 1951 hubo una reunión Majestic en París, Francia, en el que la organización se expandió para tomar en otros países. La cubierta era Estudios MJ, Magnetic Journey. Majestic era también conocido como MJ-12. Se reunieron con poderes clave en 12 países: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Canadá, Dinamarca, Rusia, Suecia, Noruega, Polonia, Groenlandia, Colombia, con vínculos a otros países en Centro y Sudamérica.